Vamos a suponer que nuestra variable de control es el flujo de una corriente, ¿no? Puede ser gaseosa, puede ser líquida, pero para simplificarlo va a ser más sencillo, vamos a hacer que sea líquido. Los fluidos circulan por tubería porque hay un dispositivo, hay un elemento que hace posible ese flujo. Las bombas son los elementos que hacen posible el transporte de los fluidos. Voy a transportar un fluido de un punto a otro punto. Y para ello tiene que haber una línea de flujo, o sea, una tubería, correcto. Pero en medio de la tubería tiene que estar una bomba que le dé la presión suficiente al fluido para que pueda fluir a cierta velocidad. Y si suponemos el caudal de esa corriente tiene que estar dentro de un valor determinado, ¿cómo debo diseñar mi sistema de control? De los cuatro elementos, uno es el proceso. Ya, el proceso ya lo tenemos. ¿Cuál es el proceso? ¿El proceso es la bomba? No. ¿El proceso es la tubería? No. El proceso es el transporte del fluido. Aquí hay un fluido que está circulando a un determinado caudal. Por lo tanto, ¿cuál es el proceso acá que se quiere controlar? El flujo del fluido. Si ese es el proceso, ¿cuál es la variable que me interesa específicamente controlar? Esa es el flujo, el caudal de ese fluido. Me interesa que el caudal no cambie, que se mantenga siempre dentro de un rango. Cuando el sensor mide el caudal, esa señal o esa información tiene que enviársela al controlador. Ya, es el tercer elemento, el controlador. Debe enviar una acción, otra señal, debe tomar una acción para que, si el sensor detecta que el flujo ha cambiado, entonces el controlador va a enviar una señal hacia algún elemento final de control, con el objeto de que este elemento de final de control haga algo sobre el proceso. De tal manera que al hacer algo sobre el proceso, el caudal que está variando, y lo ha detectado el sensor, regrese a su valor nominal. ¿O dónde debe estar ubicado el sensor? ¿Y dónde debe estar ubicado el elemento final de control? ¿Y qué cosa es ese elemento final de control? Ese sería el diseño para ese sistema de control de flujo. Pues en la línea de descarga, en la tubería de descarga, debe instalarse un sensor de flujo. En este caso dice FT, significa que ese es un transmisor. Es un sensor transmisor de flujo. Este sensor transmisor de flujo envía la señal hacia un controlador. Entonces sería un controlador de flujo. Y ese controlador de flujo debe actuar sobre un elemento final de control, que en este caso tiene que ser una válvula. Se debe instalar en la misma línea de descarga, donde está ubicado el sensor. De preferencia, antes del sensor, no después, porque la válvula cuando va a empezar a actuar y va a empezar a variar el flujo, esa corrección tiene que ser medida. Es por eso que la medición hay que hacerla después de la válvula. Claro, si usted hace un análisis un poquito más profundo, va a decirme que también podría estar antes, y tiene razón. También podría estar antes. Sin embargo, es preferible que esté después. Aquí están los cuatro elementos de control. El proceso, que es el transporte del fluido, el sensor, el controlador y el elemento final de control. Los cuatro están formando un ciclo. Si nosotros buscamos que el flujo en esta línea sea de 80 litros por minuto, y por alguna razón no interesa que el flujo empieza a aumentar 90, 100, eso lo va a detectar el sensor, y esa información la envía al controlador. Y el controlador envía una señal hacia el elemento para que actúe. En este caso, ¿cuál tiene que ser la acción? Pues la acción tendría que ser que la válvula se cierre, pues no. No es que se cierre completamente, sino que empiece a cerrarse un poco, para que regule el flujo, para que de 100 otra vez lo baje a 80, que es lo que queríamos. Sin embargo, ¿cómo es que es posible que al cerrar la válvula el flujo disminuya? Ya, la bomba centrífuga, en la parte interna de la bomba, hay una especie de unas hélices, ¿no? Una especie de paletas. Y estas giran, ¿no? En base a un eje. Ya. Al girar esas paletas, lo que hacen es succionar el líquido que está dentro de esta tubería, la tubería de succión. Con ese movimiento de las hélices es enviado hacia el punto de descarga. Cuando ese líquido es enviado al punto de descarga producto del movimiento de esas hélices, ese líquido sale por este punto, pero a una presión mayor.
Entonces, lo que está haciendo la bomba es, le está dando presión, y al darle presión, eso hace que la presión en este punto sea mayor a la presión aquí en este otro punto. Esa diferencia de presiones que hay entre esos dos puntos es lo que hace posible que el fluido circule, por la diferencia de presión. Mientras mayor sea la presión acá, o sea, mientras la bomba le dé más presión al fluido, mayor va a ser la diferencia de presión en la línea de descarga. Y al ser mayor la diferencia de presión, el fluido va a circular más rápido, va a circular a un mayor caudal. Esta curva, que es la curva característica de la bomba centrífuga, me relaciona la carga total con el caudal. La carga es algo así como la resistencia que hay en todo el circuito por donde va a circular el fluido. Porque cuando el fluido va a circular, no solamente por esta tubería de succión, o por la tubería de descarga, también circula por accesorios, por codos, por T's, por válvulas semiabiertas. El fluido está soportando resistencia a su flujo. Toda esta resistencia al movimiento del líquido, de alguna manera lo podemos simplificar y lo podemos llamar carga. Para una carga tengo un caudal. Cuando un sistema o una línea de tubería tiene una alta carga, la bomba va a generar un flujo bajo. Pero si más bien el sistema presenta una baja resistencia, entonces si hay una baja resistencia por parte del sistema, la bomba va a generar un caudal alto. Este diagrama me dice cuál es el caudal que me ofrece la bomba dependiendo de la resistencia o de la carga que ofrece el sistema. ¿El sistema qué cosa es? Es todo aquello menos la bomba. Todo aquello que forma parte del circuito de flujo menos la bomba. Pero la bomba no es el único componente del circuito de flujo. Los otros componentes, ¿cuáles son? Las tuberías, esta válvula que está acá, esta válvula de control, el sensor, vamos a suponer que el sensor fuera una placa de orificio, entonces es parte también de la tubería. Los codos, las T's, todos esos componentes que están aquí y que también están acá antes, todos ellos son parte del sistema de flujo y ellos más bien tienen un comportamiento diferente al de la bomba. ¿En qué sentido? Que cuando por ese circuito el fluido que está pasando lo hace a un flujo bajo, entonces el sistema genera poca carga. Pero cuando el fluido que está circulando por todos estos tubos y estas válvulas lo hace a una velocidad alta, no interesa cómo, por qué, lo hace a una velocidad alta, caudal alto, el sistema genera una alta carga. Entonces tenemos la curva característica del proceso. Cuando decimos proceso, se está excluyendo a la bomba. Cuando ambas curvas se intersectan, usted lo que tiene es el caudal que va a circular por esa línea. Pero ¿qué pasa cuando el controlador empieza a tomar acciones sobre la válvula? Y le dice a la válvula, bueno, hay que abrir o hay que cerrar, dependiendo, ¿no? Cuando la apertura empieza a cambiar en la válvula, por ejemplo, empieza a cerrar usted un poco la válvula o el controlador empieza a cerrar la válvula y la apertura se reduce, lo que usted está haciendo está generando resistencia. ¿Y esa resistencia cómo se manifiesta? Con carga. Al cerrar usted la válvula un poco, lo que usted está haciendo es aumentar la carga del sistema. Si lo quiere ver al revés, si usted empieza a abrir un poco la válvula, lo que usted está haciendo es está quitando resistencia. Y al quitar resistencia, usted está reduciendo la carga del sistema. Y si usted reduce la carga del sistema, lo que usted está haciendo es modificando la curva característica del proceso. ¿Cuál es esa? Esta curva negra que está acá, usted la está modificando. ¿Cómo lo va a modificar? Así. Cuando BP es la apertura, ¿no? Cuando la válvula empieza a abrirse, usted está quitando resistencia en el sistema. Usted está reduciendo la carga del proceso. Y por lo tanto, esta curva que usted ve aquí empieza a desplazarse hacia abajo. ¿Por qué? Se está reduciendo la carga. Y cuando esta curva empieza a desplazarse hacia abajo, la intersección con la curva característica de la bomba también empieza a desplazarse, mis. ¿Y qué origina con ese desplazamiento en la intersección? ¿Qué pasa con el caudal? Empieza a aumentar. A medida que usted va abriendo la válvula, la curva característica del proceso se desplaza hacia abajo y el caudal empieza a aumentar. Si lo vemos al revés, a medida que usted empieza a cerrar la válvula, usted aumenta resistencia, con eso aumenta carga
y con eso hace que la curva del proceso se desplace hacia arriba. Y al desplazarse hacia arriba, el punto de intersección se mueve hacia la izquierda y por lo tanto el caudal disminuye. Es la única manera de poder controlar el flujo en esa línea, es decir, modificando la apertura de la válvula y a través de ello modificando la característica o la curva característica del proceso y de esa manera modificando la intersección con la curva característica de la bomba y de esa manera modificando el caudal. ¿Ahí esa es la única manera? ¿Habrá otra forma? Hay otra manera. Aquí hay un dispositivo que está girando y eso origina la succión y la expulsión del líquido. ¿Qué pasa si el giro es lento? Si el giro es lento, entonces significa que el incremento de la presión va a ser poca también. Y si el incremento de presión es poco, eso significa que el flujo también va a ser poco. Dependiendo de la velocidad a la cual esté girando las paletas dentro de la bomba, usted va a lograr tener una mayor o una menor presión aquí, en el punto de descarga. Y por lo tanto, un mayor o un menor flujo en toda la línea de descarga. Porque recuerde que la bomba lo que hace es, le transmite energía al fluido. Cuando el fluido incrementa su presión, el fluido está ganando energía. ¿Pero de dónde ha tomado esa energía? Pues se lo ha dado la bomba. Con el movimiento de las paletas, le está transmitiendo esa energía al fluido. Si las paletas giran a una menor velocidad, entonces quiere decir que le está dando poca energía al fluido y por lo tanto el fluido pues va a alcanzar una menor presión y va a tener un menor flujo. Entonces, otra alternativa de control es esta. Ahí está el sensor en la línea de descarga, el controlador, y ahora el elemento final de control ya no es una válvula, el elemento final de control es el motor de la bomba, porque el motor al final es el componente que hace posible que giren las paletas dentro de la bomba. Volviendo al diagrama de la bomba, la curva característica de la bomba, pero ahora vamos a suponer que usted quiere reducir el flujo. Bueno, ¿qué debo hacer sobre ese motor? ¿Debo aumentar la velocidad de giro o debo disminuirla? Esa curva característica de la bomba, esa curva verde que ven ahí, es la curva de la bomba siempre y cuando la bomba esté girando, o sea, las paletas estén girando a cierta velocidad. Si la velocidad de las paletas cambia, esa curva también va a cambiar. Si la velocidad de giro de las paletas, que generalmente lo medimos en RPMs, empieza a disminuir, esta curva va a empezar a desplazarse hacia abajo. Si la velocidad de giro empieza a aumentar, esta curva empieza a desplazarse hacia arriba. Dependiendo de eso, la intersección con la curva característica del proceso va a ir cambiando. Por lo tanto, si el flujo empieza a aumentar, el controlador le va a decir al motor que baje un poco la velocidad de flujo, la velocidad de giro. Si la velocidad de giro empieza a bajar, esta curva se desplaza hacia abajo y por lo tanto la intersección se desplaza hacia la izquierda y por lo tanto el caudal empieza a disminuir. Entonces, esta es otra manera de regular el flujo en una línea cuando se tiene una bomba centrífuga como el agente que hace posible el movimiento del fluido. De esas dos, la que más se suele utilizar es la primera, es decir, el uso de la válvula de control, pero no quiere decir que sea la única. Otra forma es variando la velocidad de giro de la bomba.